Yo quiero invitarte que me acompañes a 2 capítulo 9. 2 capítulo 9, versículo 6. Y vamos a leer hasta finalizar el capítulo en el versículo 15. 2 capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer el día de hoy un pasaje bastante conocido y repetido en la iglesia. Pero hoy lo vamos a estudiar no solo en su contexto, pero también de una manera práctica y aplicable a cada una de nuestras vidas. 2 Corintios 2, versículo 6, si tú lo tienes puedes decir amén. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema, por esto doy. Di conmigo, por esto doy. Esta es una declaración de convicción y de fe, porque hoy vamos a hablar del dar y la generosidad. Y tal vez incluso al ver este título, esto te reta porque quizá tú no estés dando o has dejado de dar. Pero yo quiero persuadirte y animarte el día de hoy del por qué Dios nos llama a ser generosos. Para que al final de este sermón, si no lo estás haciendo, Dios te rete a empezar a dar y también puedas decir, por esto doy. Tengo razones por las cuales soy generoso, porque Dios ha sido generoso conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos siempre a tiempo. Gracias por hablarnos de una manera personal, de una manera práctica. Te damos gracias también por tu presencia y el poder disfrutar, adorar, alabarte juntos. Ahora te pedimos que nos enseñes en este tema al ser generosos. Sé que es un tema a veces incómodo. Sé que para algunos de nosotros es difícil. Hay refutaciones, hay excusas, hay objeciones. Pero hoy nos llamas a abrir nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu palabra y recibir, Señor, con un corazón abierto lo que tú nos quieres enseñar. Tú no nos llamas a dar porque necesitas lo que tenemos. Tú eres el dueño de todo el oro y la plata. Tú eres el dueño y soberano sobre todo el universo y todo lo que en él hay. Tú no nos llamas a dar porque necesitas lo que tenemos. Nos llamas a dar porque quieres usarnos y quieres bendecirnos y quieres que seamos más como tú. Enséñanos hoy para que tu bendición fluya a esta iglesia, fluya a nuestras casas, para que no vivamos con mentes llenas de excusas, para que no vivamos en miseria, para que no estemos estancados, no por falta de prosperidad, sino por falta de fidelidad. Háblanos en este día y ayúdanos a ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo. Es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Por esto doy. La Biblia nos enseña mucho acerca del tema de la generosidad.
y nos habla acerca de la importancia de ser personas generosas. Algo que me motiva en la Escritura es que la Biblia nos habla de convertirnos en personas generosas o de cultivar la generosidad en nuestras vidas, porque la realidad es que el ser humano no es naturalmente generoso. No nos es fácil despojarnos de cosas, despojarnos de recursos, dar de nuestro tiempo, dar de nuestra energía para servir y ser de bendición. Por eso la Biblia nos habla tanto acerca de este tema, no porque sea lo más importante, pero sí porque es importante y es parte de lo que Dios quiere hacer y desarrollar en nuestras vidas. Dios nos llama a ser gente generosa. Si tú crees eso, di amén. Dios nos llama a convertirnos en personas generosas, y principalmente porque servimos a un Dios generoso, porque somos hijos de un Padre generoso. Ser un cristiano y no ser generoso es una contradicción en conducta, es una desconexión entre convicción, creencias y conducta, porque la Biblia nos dice que tú y yo estamos aquí y tenemos lo que tenemos y somos lo que somos por la gracia de Dios. Y la gracia no son obras o méritos humanos. La gracia es un favor inmerecido, es un regalo, es un don, es una dádiva de parte de Dios. Es algo que tú y yo no logramos o compramos por nosotros mismos. Estamos aquí porque Dios ha sido generoso con nosotros. Y por esa razón principal, cada uno de nosotros debe también ser generoso con los demás. Por esto el versículo 6 de este capítulo que acabamos de leer dice nuevamente: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo nos dice, no solo es importante que seamos generosos para ser de bendición, sino que mira lo que Pablo le suma. Pablo dice: tienes que aprender a ser generoso, porque conforme a la medida o proporción de tu generosidad, Dios te va a bendecir. Si tú siembras o das escasamente, ¿cómo vas a cosechar? Escasamente. Pero si tú das o siembras generosamente, ¿cómo vas a recibir? Generosamente. Pablo dice, así es el dar. Y hay varias razones por las cuales Dios nos llama y nos invita a ser personas generosas. Y en 2 de Corintios capítulo 9, Pablo nos da algunas de estas razones. Él estaba escribiendo a la iglesia en Corinto y les estaba retando porque ellos habían hecho una promesa de enviar una ofrenda, de cumplir un ministerio, de apoyar a creyentes que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Y Pablo les escribe en este capítulo para recordarles de su promesa, porque la ofrenda no había llegado. Y Pablo los reta y les dice: no olviden que han hecho un compromiso de dar, no olviden que este acto generoso importa. Y mientras Pablo los reta, provee ciertos principios para ti y para mí que también nos sirven como motivos convincentes para empezar a dar o seguir dando si es algo que ya estás practicando. Y quizá cuando hablamos del dar en la iglesia es algo que te incomoda, es algo que choca, como decimos comúnmente, contigo, porque lo escuchas y piensas, bueno, ¿qué tiene que ver el dar con mi fe? ¿No se supone que la fe es espiritual, que el cristianismo es espiritual? ¿Qué tiene que ver el dinero con el cristianismo y el cuerpo con el cristianismo y la vida y la sociedad con la fe? No son dos cosas distintas, no hay una separación entre lo espiritual y lo físico. Pero la Biblia nos dice que cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús, Él nos hace nuevas criaturas y nos da una nueva naturaleza, y todo lo que somos le pertenece a Él. Eso incluye nuestro dinero, eso incluye nuestro tiempo, eso incluye el cómo vivimos y pensamos y actuamos. Entonces, si cuando piensas en el dar es algo que te incomoda porque dices, bueno, es que cuando doy me siento presionado. Cuando hablan del dar en la iglesia, hablan de la ofrenda y empiezan con ese versículo, me siento incómodo, raro, no me gusta porque he visto cosas en iglesias, he escuchado cosas que me han confundido, porque no siento gozo al dar, me siento obligado y siento a lo contrario tristeza. ¿Por qué debería dar? Pablo nos da
3 razones en este capítulo, y aquí está la primera, aquí está lo primero. Pablo dice: Dios nos llama a dar porque Él nos llama a ser como Él. Dios nos llama a dar porque nos ha llamado a ser dadores. Dios nos ha llamado a ser gente dadivosa. Vuelve conmigo a 2 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 5. Mira lo que pasa aquí, dice el contexto: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Recuerda, en el contexto, unos capítulos anteriores, Pablo dice que él había explicado a los creyentes en Corinto que en Jerusalén había necesidad, había creyentes pasando por escasez. Entonces Pablo anunció a las iglesias y estaba tratando de recaudar fondos, recaudar una ofrenda para poder sustentar a estos creyentes y saciar esta necesidad. Y la Biblia dice que los corintios escucharon y contestaron con un voto de fe: vamos a apoyar, Pablo, queremos ser parte de, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero de repente el contexto nos demuestra que por alguna u otra razón la ofrenda no había llegado. Quizá algunos se habían olvidado de lo que habían prometido. Quizá a alguno le pasó como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que te emocionas en un momento de servicio, de que Dios te bendice y dices: oh Dios, voy a dar más y voy a orar más y voy a comprometerme a buscarte y esto y lo otro, y hacemos un montón de promesas y prometemos de más y cumplimos de menos. ¿Te ha pasado eso? Bueno, le pasó a algunos de los corintios. Se emocionaron en la campaña y dijeron: yo voy a dar, yo prometo dar, yo quiero ser parte de satisfacer esa necesidad. Y luego ocurre lo que ocurre en la vida: el tiempo, los menesteres, las responsabilidades, las necesidades económicas, y algunos se olvidaron de lo que habían prometido. Otros se sentían quizá presionados porque esa alegría y fervor de dar se empezó a apagar, empezó a disminuir al pasar el tiempo. Pero también sabemos en el contexto que en la comunidad de Corinto habían falsos maestros que estaban buscando motivos por los cuales atacar el evangelio y atacar a Pablo, que era portavoz de aquel evangelio. Y comenzaron rumores de confusión y de representación errónea de que Pablo solo quería dinero, de que Pablo estaba creando un mercader de la iglesia. Entonces Pablo les escribe en 2 Corintios 9, verso 1, recordándoles lo que habían dicho. Mira lo que dice nuevamente: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Verso 5: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces Pablo les dice: miren, yo sé que ustedes tienen la intención de hacerlo. Yo espero lo mejor de ustedes. Sé que no lo están haciendo de mala gana, pero no han enviado la ofrenda. Entonces voy a enviar a unos hermanos a exhortarles, porque no quiero quedar avergonzado o avergonzarlos a ustedes, porque ya di la palabra que ustedes van a aportar. Pablo dice: quiero recordarles de lo que prometieron hacer, para que cuando lo den de generosidad y no por exigencia nuestra. O sea, dentro de este recordatorio a la iglesia en Corinto y este recordatorio a nosotros, Dios nos está enfatizando algo que Él espera de parte de cada uno de sus hijos. Y eso es que Dios asume que si tú eres su hijo, tú vas a ser como Él. Dios asume de que si tú eres su hijo y yo soy su hijo, vamos a ser dadores, porque Él es el dador por excelencia. O sea, hay algo en el contexto de estos versículos que Pablo toma por garantizado, algo que Pablo presupone. Pablo presupone que los creyentes corintios son dadores.
Pablo presupone que tú y yo entendemos que como cristianos Dios nos ha llamado a dar. Por eso en el versículo 1 él dice: es por demás que yo os escriba. En otras palabras, sé que esto no es necesario porque ustedes son dadores. Sé que no tengo que estarles rogando porque ustedes son dadores. Sé que no es necesario estar detrás de ustedes porque ustedes entienden que son dadores. Pero solo quiero exhortarles en amor, por si se les había olvidado o perdieron o se enfrió ese calor de generosidad. Quiero recordarles algo importante, de que Dios espera que cada uno de nosotros seamos como Él. Mira, Dios nos reta a ser como Él en un mundo en el cual nadie es como Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el ser humano lejos de Dios naturalmente no es dadivoso. El ser humano lejos de Dios no es naturalmente generoso. Yo sé que alguien quizás refuta esto y dice: no, Benji, no me conoces a mí. Soy una persona noble, una persona amable, soy una persona que apoya, soy una persona buena. Yo también doy, ayudo y hago obras de caridad. Pero la realidad de la vida es que todo hombre lejos de Dios da, incluso cuando da generosamente, da con motivos ulteriores. Hay estudios psicológicos que nos enseñan que gente que da de organizaciones grandes, compañías grandes, dan por razones egoístas. Incluso cuando damos con egoísmo. Incluso cuando somos aparentemente altruistas, damos con egoísmo. ¿Qué te quiero decir con esto? Damos, pero bien que lo reportamos para deducción de impuestos. Damos, pero lo publicamos en las redes. Damos, pero no damos en silencio porque queremos que alguien sepa. Porque todo hombre lejos de Dios, incluso cuando es generoso, da por razones ulteriores. Damos porque queremos validación, damos porque queremos reconocimiento, damos porque queremos vanagloria, damos porque queremos posición social, damos porque queremos ser reconocidos. Y eso es cuando damos. Pero la realidad del hombre es que darnos no es algo natural, darnos es difícil. Te quiero despertar en esta mañana y decirte que el hombre naturalmente no es dadivoso, el hombre naturalmente es egoísta. Ahora, tú has conocido a un niño. Vamos a pensar en la naturaleza humana, porque un buen cuadro de la naturaleza humana son los niños, porque los niños no fingen, son lo que son. Y cuando tú ves a un niño, imagínate un niño de 2, 3 años. Has conocido un niño de 2, 3 años que en el día de su cumpleaños dice: papá, mamá, no quiero regalos, quiero dárselo todo a los pobres y a mi iglesia, porque soy generoso. ¿Has conocido a ese niño que de corazón le nazca y no sea su mamá que le diga: quiero que lo hagas, y después de hacerlo lo publica en el Face? Mira mi niño generoso que hizo esto, que realmente yo lo forcé que lo hiciera. Entonces, ay, qué noble hijo tienes, qué bueno. Pero la realidad es que nadie ha conocido a ese niño. ¿Sabes por qué? Porque ese niño no existe. Todo niño quiere lo que todo ser humano quiere, más. Y nadie le tuvo que entrenar a pelearse con el niño del vecindario por el juguete, y a jalarle el cabello a su hermana porque le quitó el juguete, a no compartir, a ser egoísta. ¿Verdad que tu niño no le dijiste a los 4 años: hijo, ya tienes 4 años, es el día del taller del egoísmo para enseñarte a ser egoísta? No le tuviste que enseñar, lo traía desde el vientre, ¿sí o no? Como Jacob, que cuando nace su hermano gemelo mayor Esaú venía agarrado del calcañar, del vientre venía luchando con sus propias fuerzas. Así es el hombre. El hombre es naturalmente egoísta. La realidad es que a ninguno de nosotros nos gusta dar. Nos gusta despojarnos de lo que tenemos, nos gusta ser generosos. Pero Pablo acá no le está hablando a hombres naturales, le está hablando a hijos de Dios. Y Pablo le dice a los hijos de Dios: es por demás que os escriba, es por demás que les hable de dar, porque ustedes, yo presupongo que ya saben que todo hijo de Dios es llamado a dar, es llamado a ser generosos, porque Dios nos llama en un mundo de gente que solo quiere a ser el tipo de gente que ama dar. Dios nos llama a ser como Él es. ¿Y quién es Dios si no es el dador por excelencia? ¿Quién es Dios si no es aquel que nadie le puede ganar en el dar? Porque Él dio lo mejor, no a un ángel, no a un profeta, no a un mensajero, sino que envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque solo en Él hay salvación.
Cuando vemos a nuestro Padre Celestial, vemos a el dador por excelencia. Y Dios asume algo acerca de nosotros como sus hijos, que hemos aprendido a dar y que queremos ser generosos y que queremos contribuir a lo que Él está haciendo en el mundo, así como Él nos ha bendecido a nosotros. Entonces, si lo primero que aprendemos en este pasaje es que Dios me llama a ser un dador, la pregunta es, ¿cómo se ve eso en práctica? ¿Cómo comienzo a dar? La Biblia nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios nos llama a dar voluntariamente, generosamente, regularmente y con gratitud. Y aunque estemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley mosaica, la Biblia nos enseña que el dar no es cuestión del Antiguo o Nuevo Pacto, el dar siempre ha sido cuestión de los hijos de Dios. Él nos llama a lo largo de la Biblia a dar. Y el Antiguo Testamento tiene principios sanos que nos enseñan, nos instan, nos instruyen en el cómo dar y cómo ser generosos. En el Antiguo Testamento, en un mundo agrícola, la economía y el sistema de gobierno era distinto. La manera en la cual ellos diezmaban, ofrendaban y daban primicias era con ganado y era con el fruto de la tierra y cosas literales que ellos tenían. El día de hoy vivimos en una era moderna distinta en la cual tenemos dinero y tenemos maneras de interactuar virtualmente sin tener que físicamente hacerlo. El mundo es diferente, pero el principio del dar con generosidad y voluntariamente no ha cambiado. Y yo quiero repasar contigo por un momento algunos de los principios del Antiguo Testamento acerca del dar y cómo aplican en nuestra vida el día de hoy. El primero se llama la ofrenda. La Biblia nos habla de algo llamado una ofrenda, que es una contribución voluntaria, espontánea. No lo hago por obligación. Quizá no lo hago de la misma manera con regularidad como diezmo, pero la ofrenda es algo voluntario, es algo espontáneo que Dios pone en mi corazón para demostrar generosidad y dar. Un segundo principio que encontramos en el Antiguo Testamento se llaman las primicias. En el Antiguo Testamento Dios había ordenado a su pueblo a tomar lo primero de la temporada, del fruto de la tierra, de lo que habían recibido, de su salario, en otras palabras, y dárselo al Señor. Esto era algo que hacían en ocasiones específicas. La primicia era tomar lo primero de todo lo que habían recibido en aquella temporada y entregárselo al Señor. Un tercer principio del Antiguo Testamento que encontramos es el diezmo. El diezmo viene de una palabra hebrea que significa la décima parte. Y en la tradición de Dios a través de la ley era dar la décima parte de lo que nosotros hoy llamaríamos nuestro salario. Pero en el día de ellos, de todo lo que tenían, Dios les llamaba a tomar del fruto de la tierra, de lo que trabajaban, y dar la décima parte a Dios. Y era algo que Dios había instituido en su ley para su pueblo. Para nosotros el día de hoy vemos estos principios del Antiguo Testamento y nos hacemos la pregunta: ¿debemos seguir practicando ofrendas? ¿Debemos seguir practicando el diezmo? ¿Debemos seguir practicando las primicias el día de hoy? Bueno, la ofrenda es algo que el Nuevo Testamento continúa enseñando. Esto que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios 9, era una ofrenda. Los invitaba voluntariamente a aportar y ser de bendición. Pero nosotros aquí en Templo Betania creemos que el diezmo y las primicias siguen siendo principios sanos que nos ayudan y nos enseñan a ser generosos. Nosotros creemos que aunque ya no estamos bajo la ley y no lo hacemos por obligación y no obligamos a nadie, por eso aquí hago un hincapié: si tú te sientes presionado al dar, o en un momento de ofrenda, en un sermón, en una explicación, alguien te ha presionado a dar y tú escuchas eso y das con presión, es mejor que no des a que des obligado, porque Dios nos llama a dar voluntariamente. Entonces, ¿por qué si ya no estamos bajo la ley? ¿Y por qué si Cristo ya vino a cumplir un nuevo pacto seguimos practicando el diezmo el día de hoy? Porque nosotros creemos que el diezmo es un principio sano que me enseña a ser generoso. Cuando Jesucristo estaba hablando con los fariseos y los herodianos y estaba en Marcos capítulo 12 interactuando con este grupo de líderes religiosos,
que trataron de prenderle de sentarle, ¿verdad?, una trampa y de engancharlo diciendo algo contradictorio. Dice la Biblia que le empezaron a preguntar: Jesús, ¿debemos dar tributos o impuestos a César? Y Jesucristo les exhortó, y mira lo que les dijo en Marcos 12, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Jesucristo les contesta a este grupo de líderes religiosos que, ten esto en mente, todavía están en el contexto del antiguo pacto, están en la ley. Porque aunque Cristo había venido y el nuevo pacto se estaba manifestando en Cristo, Él aún no había entregado su vida y no había resucitado. Entonces el nuevo pacto no había sido todavía consumido. Pero lo que Cristo les está diciendo en este momento consumado. Lo que Cristo les estaba diciendo en este momento era de que, mira, a César dale lo que es de César. Sé fiel al gobierno, paga tus impuestos porque eres ciudadano y vives aquí. Pero a Dios dale lo que es de Dios. En este contexto, ¿qué era lo que es de Dios? El diezmo. Para estos judíos que entendían exactamente lo que él estaba diciendo, les estaba diciendo: sigan siéndole fiel a Dios, porque lo que Jesús nos manifiesta con esto es que el principio del dar siempre le ha importado a Dios. Entonces, ¿dónde aparece el diezmo en el Antiguo Testamento y por qué lo practicamos hoy como principio? Aquí es donde aparece. La primera vez que encontramos el diezmo es en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y esto es antes de la ley de Moisés, antes del establecimiento del orden del sacerdocio y de la tribu de Leví, antes de Aarón y todas esas cosas. Había un hombre llamado Abraham. Y dice la Biblia que Abraham, en una ocasión, en Génesis capítulo 14, después de luchar una batalla y vencer, se encontró con un hombre, un rey, que la Biblia lo describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No sabemos de dónde viene este hombre. Es más, Hebreos interpreta el relato de esta historia y nos cuenta de que este sacerdote y rey llamado Melquisedec no tiene genealogía. No sabemos de dónde viene. Es como un sacerdote y rey para siempre, y su nombre era Melquisedec. Y la Biblia dice que cuando Melquisedec se presenta con Abraham después de haber vencido y lo bendice, Abraham le da la 10ª parte o el diezmo de todo lo que tenía. Esto es antes de la ley. Vemos a Abraham de su corazón voluntariamente dándole a este representante de Dios, sacerdote y rey de Salem, y le da la 10ª parte de todo lo que había ganado. El libro de Hebreos nos interpreta esta historia y nos dice que en este acto de fe y obediencia Dios estaba honrando a Abraham. Vimos otra ocasión de los patriarcas en Génesis 28, cuando Jacob se encuentra en Betel y Dios le da esta palabra y afirma que estará con él. Jacob hace voto con Dios y le dice: si tú me bendices y me prosperas y no me dejas y me proteges, te daré la 10ª parte de todo lo que yo tenga, todo lo que me des, yo te daré el diezmo y te voy a honrar. Nuevamente, esto es antes de la ley. Vemos a los patriarcas haciendo este voto. Varios eruditos debaten de estos pasajes y dicen: bueno, ¿cómo llegó Abraham y cómo llegó Jacob, estos patriarcas, a esta cantidad específica? Si esto precede la ley, esto es antes de que Dios lo estableciera, ¿cómo llegaron a este porcentaje de su salario, de lo que tenían, de sus recursos? Y hay estudios que demuestran que religiones y grupos culturales que avecinaban aquella región practicaban lo mismo. Daban también la 10ª parte a sus dioses falsos. Quizá Abraham y Jacob simplemente estaban haciendo una práctica cultural. Pero el problema con esa interpretación es que Jacob y Abraham ambos dicen que lo hacen por fe y obediencia a Dios. Ambos declaran en sus ocasiones específicas y particulares que lo hacen porque Dios los ha bendecido. O sea, no lo hicieron por mera costumbre, no lo hicieron por obligación, lo hicieron por gratitud. Lo hicieron porque estaban aprendiendo a ser dadivosos. Esta es la primera instancia del diezmo en el Antiguo Testamento, antes de la ley con los patriarcas. Pero el segundo caso lo vemos en la ley. Dios luego lo establece con el pueblo de Moisés, con el pueblo de Dios a través de Moisés, como una ley para su pueblo. Y aquí tenemos que recordar algo importante. Cuando Dios establece su pacto con la nación de Israel por medio de Moisés, llegaron a ser lo que llamamos una teocracia. Y esa teocracia significa, en otras palabras, un reino en el cual no hay rey humano, sino que el rey es Dios.
Entonces el pueblo de Israel no solo era un pueblo, no solo era un grupo religioso, era también una nación. Dios estaba estableciendo un gobierno. Y como no habían impuestos a través del diezmo y las ofrendas y las primicias, Dios estaba enseñándole a su pueblo a cuidar de manera social al menos afortunado, al huérfano, a la viuda, a sostener el tabernáculo y luego el templo, a sostener a los sacerdotes que se dedicaban a la administración en la presencia de Dios y a la presentación de sacrificios. Dios estaba estableciendo en su pueblo un patrón y un principio de ser generosos, pero tenemos que tener en mente que para ellos fue una ley, porque eran parte no solo de un pueblo, pero de una nación. Y en el Antiguo Testamento Dios establece esto en Levítico 27, verso 30 al 32. Dice aquí: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Dios le dice a su pueblo estableciendo esto: quiero que diezmen de las siguientes maneras. Vemos esto en Levítico y lo vemos también en Deuteronomio. Dice en primer lugar: el diezmo será dado de manera regular para apoyar a los sacerdotes y el trabajo del templo. Luego Dios dice: habrá un diezmo de festival para celebrar las fiestas requeridas. En tercer lugar, Dios dice: habrá un diezmo de caridad otorgado cada 3 años al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y cuando los eruditos calculan todos estos diezmos y primicias y ofrendas que Dios estipulaba en la ley, nos damos cuenta que el pueblo de Dios daba aproximadamente o alrededor de 25% de su ingreso anual. Daban mucho más del 10%, sumando los diezmos y las primicias que Dios les daba. ¿Por qué? Porque recuerda, eran no solo un pueblo, eran una nación. Y Dios estaba por medio de esto que recaudaba de su pueblo, proveyendo y sustentando a aquellos que tenían necesidad. Entonces, vimos el diezmo en los patriarcas, el diezmo en la ley. ¿Por qué lo practicamos hoy si ya no estamos bajo la ley? ¿Sabes por qué? Porque el diezmo es una manera de empezar a ser generoso que me enseña a dar con regularidad, con compromiso y con fidelidad. Esta es la realidad. Hay gente que cuando escucha esto empieza a refutar y dice: yo no sé si creo en el diezmo, yo no sé si estoy de acuerdo. Y yo digo: está bien, pero ¿crees en el dar? Sí, creo en el dar. ¿Y das con regularidad? Sí, doy con regularidad. ¿Y cuánto das? Pues lo que siento dar. ¿Y de cuánto de lo que tienes es digno y merecedor Dios? Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta al hacer preguntas como estas, que cuando refutamos el dar, y en particular principios como el diezmo, el problema no es necesariamente el diezmo, el problema está en el corazón. El problema está en esto que aprendimos hace momento, que a ninguno nos gusta dar, que a ninguno nos gusta naturalmente, orgánicamente ser generoso. Si tú no quieres empezar con el 10%, bueno, ¿cuánto crees que Dios es digno de tu salario? ¿Del 1%? ¿Del 3%? ¿Del 6%? ¿Del 9.5%? ¿O creen que quedarme con el 90% de lo que recibo, pero con la bendición de Dios, es más que tener el 100% pero lejos de la bendición de Jehová? Empieza con el diezmo porque es un buen principio que te enseña a dar con fidelidad. No lo creemos como ley, nuevamente no lo creemos por obligación, pero nos enseña a ser generosos, porque volviendo a 2 Corintios 9 verso 6, Pablo nos dice: el que siembra escasamente, ¿cómo va a segar? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si tú no crees en dar la 10ª parte, crees en dar otro porcentaje, no te vamos a refutar eso, pero debes creer en el dar, porque Dios nos llama a ser dadores. Debes estarle dando al Señor con fidelidad. La pregunta no es tanto ¿estás diezmando o no? La pregunta es ¿estás dando? Y si no estás dando, ¿por qué no empiezas con el diezmo, que es un buen punto de inicio? Te quiero dar estas razones convincentes por las cuales diezmar. En primer lugar, ya lo dijimos, el diezmo es un punto de inicio que me enseña a comprometerme. Pero en segundo lugar, el diezmo me enseña a depender de Dios. Cuando tú y yo no estamos dando, esto es lo que hacemos.
Tú recibes tu ingreso y lo tomas si estás casado, quizá hablan como matrimonio y comienzan a categorizar y a delegar todo, ¿verdad? Bueno, tenemos hipoteca y tenemos carro y tenemos comida y tenemos utilidades y necesidades y combustible y los niños juegan deporte y tenemos que hacer esto y tenemos todas estas suscripciones y tenemos que ir a este lugar y el gimnasio y comida especial y esta dieta especial y esto y aquello, y cuando ya terminas después de todo dices, ya no queda nada para darle a Dios. Y cuando vienes a la iglesia y escuchas que invitan a dar, te sientes culpable, te sientes triste porque dices, es que no quedó nada. Pero el diezmo no es darle a Dios lo que te queda. El diezmo es empezar y decir desde que recibes el salario, 10% se lo voy a dar a Dios. Y eso te enseña a depender de Dios. Porque al tomar ese porcentaje, al tomarlo de Dios primero, tú estás actuando en fe porque dices que si no me resta para todo lo demás, pero voy a honrar primero a Dios y sé que Dios me va a bendecir. Porque si yo siembro escasamente, voy a segar escasamente. Pero si yo siembro generosamente, generosamente voy a cosechar. Entonces el diezmo me enseña a depender de Dios, porque cuando recibo mi salario, lo primero que hago es que aparto lo que es para Dios. Separo lo que le pertenece a Dios. En tercer lugar, el diezmo es útil como principio hoy porque te enseña a dar con regularidad. El diezmo te enseña a dar con regularidad. A ver, hay gente que dice, no, pues yo voy a dar cuando sienta. Seamos sinceros, nunca sientes que quieres dar. ¿Estamos? Te lo explico de otra manera. La gente ve el dar como vemos la salud. ¿Tienes un plan de salud? ¿Tienes disciplina en tu salud? ¿Tienes hábitos? No. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy todo malnutrido, Dios? Y quisiera estar saludable y estar. Pero ¿tienes un plan? ¿Tienes regularidad? ¿Tienes compromiso, disciplina? No, pues yo cuando se me antoja como bien. ¿A quién se le antoja comer bien? ¿Quién se levanta y dice, ay, un licuadito de zanahoria y papel? Quiero comer lechuga y quinoa. No, ¿sabes a quién le gusta eso y sabes a quién se le antoja eso? Los que primero lo hicieron con un compromiso y disciplina. Y al hacerlo con regularidad se empezó a convertir en un deleite. Así es el dar. Si tú das cuando quieres, nunca vas a dar. Si tú vas a dar cuando te llega la idea, nunca vas a dar. Si dices, es que yo estoy esperando que Dios me diga que dé, pues yo te estoy diciendo que Dios te dice que des hoy. Yo estoy esperando que Dios me hable. Tuviste que llegar al servicio de las 10:30, Dios te está hablando. Si damos cuando sentimos, nunca vamos a dar. Si damos cuando nos nazca la iniciativa, nunca vamos a dar. El diezmo me enseña a dar con regularidad. Es un compromiso, se convierte en un hábito, una disciplina. Y cuanto más lo hago, más me deleito de despojarme de lo que tengo, de depender de Dios, de confiar en Dios. Y al ver su fidelidad en mi vida, más nace y crece en mí el deseo y la alegría de dar y de contribuir y de participar. El diezmo es un buen inicio un buen inicio al dar. El diezmo me enseña a depender de Dios. El diezmo me instruye en dar con regularidad. Y también el diezmo me reta a autoexaminarme. Muchos no damos porque decimos no puedo dar porque no tengo. No, tienes, quizá no has administrado bien lo que tienes. Pero el día que dices me comprometo a darle a Dios, eso te reta a evaluar tu presupuesto y a decir, ok, si le vamos a dar a Dios primero, tenemos que recortar en esto, tenemos que decirle no a esto. El diezmo te instruye en la administración porque te lleva a autoexaminarte y a eliminar las cosas innecesarias y a volver al principio de ser generoso. Escúchame, esto es lo que quiero destacarte el día de hoy. Dios no te invita a dar porque necesita lo que tienes. Dios te invita a dar porque quiere usarte y porque quiere bendecirte. Y si en tu hogar no ha habido bendición en esta área económica y en tus finanzas has estado en un desorden, y si en tu vida en el hogar hay una disfunción en estos aspectos de tu vida, Dios hoy te está retando a reconocer: Dios, me has llamado a ser dador. Me quieres bendecir, me quieres prosperar, pero también me quieres usar y quieres desarrollar mi carácter y quieres enseñarme a depender de ti y no de las cosas de la tierra. Lo primero que Pablo nos dice es que debemos dar porque Dios nos llama a ser dadores. Pero en segundo lugar, vuelve conmigo a 2 Corintios 9. Dios nos llama a dar
porque Él ya nos bendijo. Dios me llama a dar porque Dios me ha bendecido. Hay un concepto erróneo en el mundo cristiano. Y yo entiendo el por qué mucha gente no le gusta hablar de este tema, porque hemos escuchado tanta confusión, tanta enseñanza enferma, tanta manipulación, una exageración y un hiperenfoque en el dinero que roba el enfoque de lo más importante. El dar no es lo más importante en la iglesia. Lo más importante en la iglesia es Cristo Jesús. Pero el dar es importante y es necesario para llevar este mensaje a los perdidos, para aprender a soltarnos de las cosas de la tierra, para aprender a amar más el reino de Dios. Entonces hay gente que ha escuchado esto: dale a Dios para que Dios te dé. ¿Por qué debes dar? Para que Dios te bendiga. Yo quiero corregir esa enseñanza el día de hoy. No damos para que Dios nos bendiga, damos porque Dios ya nos ha bendecido. Damos no porque Dios es un instrumento, un vínculo a la prosperidad, sino porque Dios ya nos ha dado lo más importante y porque Dios es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Adoración no encerrada en un canto de 4 acordes de 5 minutos de un servicio. La adoración es un estilo de vida que incluye la totalidad de mi ser y mi persona, mi tiempo, mi energía, mi afecto, mis palabras, mi familia y mi dinero. Servir a Dios es servirle de una manera integral. Le damos a Dios no porque queremos que nos bendiga, le damos a Dios porque ya nos ha bendecido. Mira lo que dice el versículo 7 de 2 Corintios 9. Dice el versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo dice: a Dios le importa muchísimo no solo que hagas lo correcto, sino que lo hagas por las motivaciones correctas. A Dios le interesa nuestro corazón. Y al recaudar esta ofrenda para los creyentes en Jerusalén, Pablo aprovecha el momento para instruirles acerca del dar. Y Pablo les dice: mira esto, no des por obligación, no des porque te estoy presionando. Quiero que des como Dios propuso en tu corazón, como tú te determinaste a dar, por lo mucho que Él te ha dado y te ha bendecido, como tú te has determinado, en otras palabras, voluntariamente. Quiero que des de tu corazón. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿quién da con alegría? ¿El que mucho tiene? Esa es una falsa creencia, porque eso significa, el otro lado de la moneda sería que los que tenemos poco no podemos dar con alegría. El que da con alegría no es el que tiene mucho. El que da con alegría no es el que espera buenos resultados o retorno. El que da con alegría es el que reconoce lo mucho que ya tiene. Escúchame. No puedo dar, hermano, no puedo comprometerme, no le puedo ser fiel a Dios porque tengo necesidades y estoy pasando problemas y esto y lo otro y estos obstáculos. Dar es un acto de obediencia y fe. Tienes que comenzar diciéndole: Dios, yo voy a dar, pero voy a dar con alegría. Voy a dar como propuse en mi corazón, no esperando que me des más, sino por lo mucho que ya me has dado. Te voy a ser fiel. Pablo dice que Dios ama al dador. ¿Cómo? A veces yo he escuchado en la iglesia: tenemos tanto la perspectiva de prosperidad y bendición metida a la cabeza, que no sé si has notado esto, a veces gente sin darse cuenta cambian este verso y dicen: hermanos, Dios bendice al dador alegre. Ya tenemos la bendición y la prosperidad tan metida en la cabeza que hasta cambiamos versículos. Oh, hermano, Dios bendice al dador alegre. Eso no dice la Biblia. Dios ama al dador alegre. Y cuando yo leí esto me intrigó y dije: espérate. ¿Cómo que Dios ama al dador alegre? ¿Significa eso que Dios no ama al dador no alegre? Yo pensaba que Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Si Dios ama al mundo y ama a los perdidos y ama a su iglesia, ¿por qué dice Pablo que ama al dador alegre? No es que Dios no ame al que da sin alegría. Es que aquí Pablo está destacando lo que mueve el corazón de nuestro Padre Celestial.
Como cuando un padre con sus hijos los ama a todos por igual, pero uno de sus hijos hace algo no solo correcto, pero por las razones correctas. Y eso mueve el corazón del padre, como ver a tu hijo haciendo algo bueno, una obra de caridad, orando por alguien, animando a alguien, o tomando la culpa que no le corresponde, pero haciéndose valiente, y lo ves y tu rostro se llena de lágrimas, tu corazón se mueve porque dices: wow, mi hijo está creciendo y mira la virtud y los valores que se están cultivando en él, y veo en él un reflejo de mi carácter, y eso te mueve. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios ama al dador alegre, porque el dador alegre refleja su carácter, refleja su naturaleza. El dador alegre se mira como Jesús. Mira lo que Pablo dice: no des por tristeza, no des por necesidad. Si vas a dar triste, mejor no des. Si vas a dar porque tienes necesidad y crees que Dios es como un instrumento, un vínculo a la prosperidad, es como ir a una máquina de sodas, metes la moneda de tu diezmo y sale la coca de tu bendición. Él dice: mejor no des, porque Dios no bendice al que está triste, y Dios no bendice al que necesita. Dios bendice al que da alegre, con gratitud. No des con tristeza significa no des obligado, no des por impulso, no des por presión, no des con doble ánimo. Él dice: da con un corazón dispuesto. Tampoco des porque la estás pasando mal y quieres que Dios te lo arregle todo en un momento, porque recuerda, Él no dice: el que da escasamente recibe escasamente, el que siembra el que da generosamente recibe generosamente. Él dice: el que siembra. ¿Alguien ha sembrado una semilla y le sale un árbol con fruto el próximo día? La analogía agrícola nos sirve para enseñarnos paciencia. Siembras, das, y luego esperas y confías en Dios, que Él enviará la lluvia, que Él traerá el crecimiento, que Él te va a bendecir. ¿Cómo debo dar? Debo dar con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ya me ha bendecido. Aquel pasaje conocido de Malaquías 3, versículo 8 al 10, nos dice lo siguiente. Y cuando escuchamos este pasaje, parece aquí que Dios está obligando a su pueblo, pero recuerda el contexto. En este caso, el pueblo estaba bajo la ley, bajo la nación de Israel, y le debían a Dios esos diezmos. Era en otro contexto, pero te lo quiero leer nuevamente. Dice el verso 8 de Malaquías 3: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y nota esto: y probadme ahora en esto. ¿Qué dice? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, cuando leemos esto decimos: bueno, ok, 2 Corintios 9 dice que Dios quiere que no des por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Pero Malaquías 3, Dios le dice: son unos ladrones y quiero que traigan todo lo que me deben. Eso suena obligado, ¿sí o no? Parece una contradicción en el carácter de Dios, pero no es una contradicción en el carácter de Dios. Es una distinción en la relación que tenía con estos pueblos distintos. La nación de Israel era una nación, era un gobierno que le estaban robando a Dios. ¿Le tienes miedo al IRS? Dios, no juegues con Dios. Dios era rey sobre su pueblo, no había todavía un rey. Esto es distinto, ¿verdad? Dios les estaba exhortando por el pecado que había en ellos, y aunque ya se había establecido y se habían roto las monarquías, estaban bajo esa ley de parte de Dios. Pero incluso bajo la ley, Dios les estaba enseñando a dar por gratitud. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Probarle significa que no es obligado. ¿Están conmigo? Yo tengo la libertad de decidir no darte y abrir las puertas a la maldición a mi vida, en el caso de ellos. Pero tenían el libre albedrío de decir: no quiero la maldición, quiero la bendición, voy a probarte. Era un acto de fe, era un acto de obediencia. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios estaba cultivando en su pueblo no solo el qué hacer, pero el por qué hacerlo. Hazlo con fe, hazlo con gratitud. No lo hagas por obligación, hazlo
por fe y gratitud. Dios, por lo que ya me has dado, como me has bendecido, yo quiero ser de bendición. Dios nos está llamando, iglesia, a entrar en orden. ¿Cuántos lo creen? Porque Él nos quiere no solo bendecir, nos quiere usar para su gloria. Quizá tú piensas: Benji, a mí me gusta dar, yo quiero dar, pero no doy a la iglesia, no me gusta sentirme comprometido, no me gusta sentirme ligado. Yo simplemente doy a donde Dios me dirija, donde yo siento, y no doy a la iglesia. Pero quiero desafiarte el día de hoy que ese es un desorden. A lo largo de la palabra vemos que Dios nos llama a hacer las cosas en orden. En el libro de Levítico, Dios le dice a su pueblo: traigan todo lo que de la cosecha, el diezmo, las primicias, las ofrendas, tráiganlas al tabernáculo, tráiganlas al templo, tráiganlas a la casa de Dios donde ustedes sirven. En el libro de Hechos, capítulo 4, vemos cómo la iglesia primitiva empezó a dar terrenos, casas, propiedades, cosas para saciar las necesidades de esa comunidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí, Dios nos llama a bendecir a las naciones, pero hay un orden en el trato de Dios con nosotros. Primero, Dios nos llama a saciar las necesidades de esta casa, a invertir en estos matrimonios, estos jóvenes, estos niños, y de aquí salir y marcar un impacto al mundo. Si tú crees eso, di amén. ¿Recuerdas cuando Jesús llamó a los discípulos y los comisionó y les habló de la venida del Espíritu Santo? Les dijo: ¿me seréis testigos en todo el mundo? ¿Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Había una progresión geográfica ordenada. Empiezas en tu casa, empiezas aquí, y de ahí sales, y Dios te va a usar para hacer de bendición en otras partes del mundo. Hermano, aporta a la mesa que te sirve. Contribuye a la casa que te recibe. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí. Dios te va a bendecir y te va a prosperar para ser generoso en otros lugares. Les voy a dar una exhortación como pastor. ¿Se vale? ¿Se vale, sí o no? Aunque no les gusta, ahí les va. Tú decir: yo no quiero dar a Templo Betania, pero voy a comer de Templo Betania. Es como que yo te dijera: voy a predicar en todas estas distintas iglesias, y cuando lo sienta voy a venir a pastorear y a predicar aquí. Tú dirías que ese es un buen pastor. Tú dirías: no, tú tienes un compromiso a esta casa. Tú predicas y sirves en esta casa, y en oportunidades que Dios te brinda puedes ser de bendición para otros, pero Dios te ha llamado a servir aquí. Si tú esperas eso de mí, Dios espera lo mismo de ti. Sirve a la mesa que te da de comer. Atiende a la mesa que te bendice. Dale gracias a Dios por todo lo bello que Dios ha hecho a través de esta iglesia, pero sé también parte de lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia. Y con esto te quiero dejar. Pablo nos enseña 3 cosas. Pablo nos dice: doy por estas razones, porque Dios me ha llamado a dar, porque Dios me ha bendecido, pero por último, doy porque Dios me ha bendecido para ser de bendición a otros. Vuelve conmigo a 2 Corintios 9, verso 10. Dice: y el que da semilla al que siembra y el pan al que come. ¿Quién da semilla al que siembra? ¿Quién da pan al que come? Dios. Pablo está exhortando a los corintios a que den con generosidad, no se olviden de lo que prometieron, y como adelantándoseles, como ya sabiendo que algunos iban a decir: Pablo, sabemos que prometimos, pero ahorita las cosas andan, la economía, los intereses, la inflación, la situación de vida que es real, que no la minimizamos. Pero Pablo, como anticipando las refutaciones y las excusas, les dice en el verso 10: no te preocupes de tus necesidades, séle fiel a Dios y Dios te va a bendecir, no solo para prosperarte a ti, para ser también de bendición a otros. Y el que pedía ayuda va a poder ayudar a otros, y el que tenía poco tendrá tanto que va a tener que delegar y repartir y dar a otros. Mira lo que dice: y el que da semilla, este es Dios, al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. No solo va a proveer, va a multiplicar. Lo que Dios dijo en Malaquías: te voy a dar sobreabundancia. Hay suficiente, y luego hay abundancia, y luego hay sobreabundancia. Suficientes, estamos bien. Abundancia es tenemos más de lo que necesitamos. Sobreabundancia, no sé qué hacer con esto. Abundancia es abundancia sobre abundancia. Y Pablo les dice algo similar: Dios va a proveer tus necesidades y luego va a multiplicar tu sementera. ¿Por qué?
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para vivir una buena vida en Estados Unidos, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, al cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí está verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Esto es lo que Pablo está diciendo. Dios te va a bendecir tanto cuando le eres fiel, que vas a empezar a ser de bendición a otros. Y cuando seas de bendición a otros, va a abundar, no solo la necesidad se va a ser saciada, va a abundar gratitud a Dios gracias a tu fidelidad. Porque por lo que tú has sembrado, otros van a ser bendecidos, otros van a ser prosperados, y ellos van a dar gracias a Dios por tu fidelidad. ¿Nunca te ha pasado que alguien te bendice? Alguien te anima, alguien te llama, alguien te invita, alguien te insta cuando estabas débil, decaído, triste, en necesidad, en escasez, y cuando esa persona te da, te bendice, te ayuda, te aporta, te suma, tú no solo le das gracias a esa persona, dices: le doy gracias a Dios por tu vida. Porque la generosidad y una iglesia dadivosa, y una iglesia que suelta y que se despoja de lo que tiene, no solo sacia la necesidad de otros, trae gloria a Dios, y otros dan gracias a Dios por la fidelidad de una iglesia generosa. Pablo dice: qué bello, que no solo va a abundar bendición, van a abundar gracias a Dios, porque Dios nos bendice para bendecir a otros. Dios nos prospera para ser de bendición a otros. Yo te quiero cerrar con esto. Si Dios te ha retado hoy, Dios te ha retado. Dios no te ha golpeado, Dios no te ha tumbado. Si tú te estás sintiendo avergonzado, triste, cabizbajo, eso viene de Satanás, eso no viene de Dios. Esa culpabilidad viene del enemigo, no viene de parte de Dios. La Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado, y toda condenación y vergüenza la hemos superado en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que el Espíritu sí está haciendo en nuestra iglesia? Nos está dando convicción, porque nos está despertando para reconocer que si tú y yo queremos ser de bendición, necesitamos aprender a ser generosos. ¿Por qué damos? Porque Dios nos ha llamado a ser dadores, porque Dios nos ha bendecido, y porque Dios nos bendice para bendecir a otros. ¿Tú lo crees en este día? Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde, y yo te quiero retar. Este altar está abierto. ¿Para qué? Para que tú vengas y hagas un compromiso con Dios. Si tú le estás siendo fiel a Dios, ven de todas maneras a este altar y dile: Dios, enséñame a ser más generoso, enséñame a crecer en generosidad. Si no le estás dando al Señor, ven hoy y haz un compromiso. Dios, yo quiero ser generoso, yo quiero ser como tú, que eres dadivoso. Yo quiero reconocer lo mucho que me has dado. Sentía que no tenía razones por las cuales dar, pero hoy aprendí que debo dar porque ya me has bendecido. Quiero que me bendigas para ser de bendición a otros. Hoy puedes hacer un compromiso. La presencia de Dios está aquí. Si tú has dejado de dar y el enemigo te está desanimando, Dios se ha olvidado de todo lo que diste, ya no das como dabas antes, no, sustenta tu fe. Dios no se ha olvidado de tu fidelidad. Dios no se ha olvidado de lo que tú has sembrado en el reino de los cielos. Pero vuelve a ese compromiso, y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir para que seas de bendición a otros. Qué bello que en nuestras ciudades y en nuestras comunidades abunde gratitud a Dios por la fidelidad de esta iglesia, por la fidelidad de esta casa. Que abunde gratitud a Dios en tu familia por la generosidad de tus hijos, de tu matrimonio, de aquellos que han marcado las vidas de otros con el mensaje y el amor de Jesucristo. Por esto damos, por esto damos.